Continuamos con el despliegue de analistas. En este caso saludamos ya a Bruno Navarro, analista en seguridad y defensa. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Responsable del Mundo en Guerra, esta sección que hacemos semanalmente, hoy más cierto que nunca. Veamos, Bruno, si te parece, lo primero, ¿por qué, se lo escuchábamos también a Ricardo Ruiz de la Serna, ¿por qué Francia? ¿Coincides con Ruiz de la Serna que es porque realmente Francia, como ha dicho Manuel Valls, también el primer ministro, y como ha dicho Ruiz de la Serna, es el país que encarna mejor los valores de Occidente? No, la verdad es que no, comparto más las otras opciones que dabas tú en la formulación de tu pregunta. Hay una que has dicho que yo la pondría en último lugar, es que además de todo lo que vamos a decir, es lo más fácil. Francia tiene, como has dicho, 8 millones de musulmanes, es el 5 millones y medio, 8%, 5 millones y medio. Muchos retornados, por lo tanto, cuantos más han ido, más vuelven de la guerra en Siria y hay un muy difícil control, ¿vale? Es algo fácil. Bélgica también, proporcionalmente. No es casualidad, los planes se han hecho en Bélgica, algunos de ellos vivían en Bélgica. Es normal porque Bélgica proporcionalmente es el país europeo que más yihadistas, proporcionalmente a su población, tiene en zona. O sea, normal ese barrio del que hablábamos, que es como el foco, la cuna del yihadismo en Europa y que es desde donde se envían, ¿no? Y se organizan muchos de los atentados. Sí, pero bueno, Alemania tiene sus barrios, Francia también, quiere decir, no hay hasta en España tenemos. También, naturalmente, lo que has dicho también, los ataques que está realizando Francia en Siria, Irak, es decir, han empezado en septiembre a atacar en Siria, antes ya lo hacían desde el año pasado en Irak. Hace unos días atacaban un centro petrolífero que ha hecho bastante daño al Estado Islámico, también a Assad, porque Assad piensa algún día recuperar eso, está en una ofensiva en la zona y no les ha gustado nada, lógicamente, que les estén desmantelando su futura infraestructura petrolífera. El envío famoso que anunciaron el presidente francés, el envío del portaaviones a la zona. O sea que, bueno, yo más bien diría ahí, ¿representa los valores de la Europa Occidental? Europa Occidental, cualquier país de Europa Occidental representa esos valores, no creo que Francia especialmente más en este sentido de los yihadistas. Bruno, me gustaría también hablar de las características del ataque, porque en este caso, bueno, hasta ahora estábamos acostumbrados a la actuación de esos lobos solitarios de los que tanto hemos hablado, sí, pero en este caso eran unas células perfectamente coordinadas y estaba perfectamente planificado. Efectivamente. Aquí podríamos hablar de lobos solitarios en un principio, cuando están radicalizándose, cuando están buscando algo, pero enseguida ya dejan de serlo. Se están organizando. No tiene que ver con los atentados que estábamos habituados. Hablamos de 3 células que han golpeado a la vez, perfectamente coordinadas. Un atentado que todo parece indicar que ha sido ideado en Siria, planeado en Bélgica y ejecutado en Francia, con lo cual muy complejo. Exige mucha logística, mucha preparación, mucha gente, muchos medios, incluidos tráficos ilegales, que hay que saber hacer, zulos, etcétera, etcétera, instrucción y explosivos. Sí, es decir, que esto no es nada, o sea, está absolutamente premeditado, organizado, no es nada espontáneo y hay toda una logística detrás increíble. Increíble. Se aproximaría más a los atentados que Al-Qaeda nos tiene acostumbrados, tanto en Londres como en Madrid, como en las Torres Gemelas. Es decir, están llegando, el Estado Islámico, que ha empezado más tarde, está llegando a un nivel muy depurado. Los explosivos también, son explosivos muy difíciles. El TATP es un explosivo muy complicado de utilizar porque es muy sensible y muy inestable. Provoca muchos accidentes, ellos no han tenido ninguno y lo han sabido utilizar correctamente. Y luego que son ataques dobles, como los de, es decir, primero disparo y después me vuelo por los aires, como los de Bombay, que tuvimos en 2008. Y luego el uso de suicidas, que no teníamos conciencia de suicidas, de atentados suicidas en Francia directamente planeados como tal. Bueno, están dando una vuelta de tuerca más a su preparación. Bruno, hablabas de la sofisticación también en el uso de explosivos. También hay un cambio, ¿no?, en la manera de comunicar ese atentado. El comunicado en este caso creo que es distinto a los anteriores por varias razones. Sí. ¿Por cuáles? Bueno, el comunicado lo que hace es un comunicado muy completo en el que se puede repasar todo lo que el buen yihadista debería querer comunicar. Primero, reivindicación, ya que lo haces, oye, que se sepa, ¿no? Que sepa que lo hemos hecho nosotros y que no se lo apunte Al-Qaeda o cualquier otro grupo. Honrar a los caídos, honrar a esos hermanos, como les llaman, grupo de creyentes de los soldados del califato, deshumanizar al enemigo, es decir, siempre hay que deshumanizarle. Nos han llamado cruzados, idólatras, capital de las abominaciones y la perversión. Hacer propaganda, demostrar la fuerza y las capacidades del Estado Islámico frente a Occidente y superioridad
frente a Al-Qaeda y los demás grupos. Tiene que quedar claro que ellos han cogido el toro por los cuernos y digamos que han eliminado a Al-Qaeda en como grupo principal de atentados, no solamente con un califato que tienen, sino además en lo que Al-Qaeda todavía le superaba, que era la capacidad de cometer grandes atentados en Occidente. También provocar la división de franceses. En el comunicado avisan, esto va a seguir mientras sigáis bombardeándonos, con lo cual surgirán ya las voces que digan, tendríamos que retirarnos para evitar tendríamos que dejar de algo bombardear. que nos suena mucho tras los atentados de Madrid, ¿verdad? El miedo a la sociedad, naturalmente, terrorismo quiere provocar terror, con lo cual hay muchas frases dedicadas a crear el terror, como seguirán oliendo el olor de la muerte, incluso sentiréis miedo al mercado, etc. Y por último, instrucciones a los franceses que no pueden unirse a la yihad en Siria, no pueden porque son detenidos, porque hay control, por cualquier razón no pueden unirse a la yihad, les dicen, coged y matad a cualquier francés que tengáis al lado vuestro. Envenenadle, ¿vale? Incluso, ¿no? Envenenadle incluso. Sí, se envenena el agua y los alimentos, al menos uno de los enemigos de Alá. Ese es su Bruno, mensaje. nos quedan muchas preguntas. Me gustaría ver si podemos hacer rápidamente un perfil de los yihadistas. Me gustaría saber si vienen de Oriente Próximo o son nacidos en Francia. Y por otro lado, ¿cómo les captan? Si son ciudadanos franceses, ¿cómo consiguen captarles? Efectivamente, pues lo has dicho, son musulmanes todos, naturalmente, radicalizados, no crecieron generalmente así, son de segunda o terceras generaciones, por lo tanto, nacidos en Francia. La integración es la gran mentira de todo lo que se está diciendo estos días. Son jóvenes, muy jóvenes, el más joven creo que tenía 18 años. 18 años, creo. 18 años hasta 29, 30 que tienen los más mayores. Los más mayores. Vienen de barrios deprimidos, como el de Molenbeek, pero también otros barrios en Francia, en guetos, como es el de Molenbeek. Algunos de ellos son pequeños delincuentes. Algunos ni han pasado por la cárcel, pero eran conocidos, en paro, pocos estudios, pequeños trabajos o directamente en paro. Es decir, jóvenes absolutamente sin esperanza, que les captan porque... Sin presente, sin futuro, efectivamente, sin esperanza, les captan y son... ¿Y cómo les captan, Bruno? Bueno, las formas de captarles son múltiples, hablamos ya de ello en su día. Está Internet, que es la más complicada de todos, pues la más complicada de controlar, pero también están las mezquitas. Uno de ellos, de hecho, fue radicalizado, se sabe ya que estuvo radicalizado en una mezquita, creo que en Chartres. Están también las cárceles, donde también se radicalizan, y de hecho, ni siquiera aislándoles se está consiguiendo que no se radicalicen allí. Y luego... no hay que olvidar que también hay reclutadores. De hecho, uno de los analistas hablaba de ello. ¿Qué hay que hacer con los imanes que están radicalizando a toda esta gente tan joven? ¿Qué se puede hacer con ello para buscar la solución? Naturalmente, expulsarles... localizarles primero, ¿no? Claro, pero eso es relativamente fácil, ¿vale? Si se quiere, es relativamente fácil. El problema es que el reclutador principal y quizás el cerebro de la operación es uno de los principales verdugos del Estado Islámico en Siria. Es un marroquí que vino de Siria a hacerlo, con lo cual, y además radicalizó a alguno de ellos en el pasado, y algunos se lo llevó a Siria. Quiere decir que al final no solamente los imanes, sino son los retornados y la gente que viaja libremente por Schengen haciendo este trabajo. Los imanes sí, hay que expulsarles, hay que cerrar las mezquitas radicales. ¿Cuántas son? Nos podemos hacer una idea. Y las mezquitas ilegales, las clandestinas, que también existen. Ahora, si te parece, hablamos de soluciones, pero antes me gustaría abordar qué significa que Francia declarase el estado de emergencia y qué implica que lo haya alargado la Asamblea Francesa durante 3 meses más. El estado de emergencia, que estamos llamando emergencia, es urgence, realmente hay que decir emergencia, urgencia, efectivamente, sería algo parecido a... Nosotros tenemos el estado de alarma, excepción y sitio, sería una mezcla entre el de alarma y el de excepción, ¿vale? Las medidas que permite... Para que los espectadores sepan qué restricciones o qué diferencias hay. Las medidas, esta es la primera vez desde el año 60 o 61 que se decreta en toda Francia, porque hasta ahora el que se ha hecho en el 85 en Nueva Caledonia o en 95 en determinados departamentos de Francia por Chirac fueron en lugares concretos. Esto es en toda Francia metropolitana y en Córcega, y lo que le permite al gobierno, al Estado, es prohibir circulación de personas y vehículos en determinadas zonas, crear zonas de seguridad donde la vida esté reglamentada, prohibir la entrada de determinadas personas, toque de queda. No lo están haciendo, pero pueden decretar el toque de queda, arrestos domiciliarios con barcetes electrónicos o sin ellos, pero arrestos domiciliarios a personas, cierre de lugares públicos y reunión, control de la prensa, que tampoco lo están haciendo, pero pueden hacerlo, de lugares públicos, radio, televisión, cine, teatro. Y una cosa muy importante son los registros, que eso sí lo están haciendo sin orden judicial. Es decir, los jueces pierden la potestad. No es que la pierden, la mantienen, pero no son los únicos ya que pueden. La policía puede registrar, incluido de noche. Sabes que en Francia hay una protección especial a la noche, pueden hacerlo también de noche, y se puede activar la justicia militar si llega el caso. Es decir, es una mezcla entre nuestro estado de alarma y de excepción.
Me gustaría también, me gustaría ver, se habla de guerra asimétrica, lo estamos oyendo cada vez más, porque esta guerra en concreto no es como la de antes, no es que tenga lugar entre dos naciones distintas, en un campo de batalla, con unos ejércitos perfectamente reglamentados, sino que el enemigo está dentro. Entonces me gustaría saber dos cosas, cómo se combate sobre el terreno, o cómo se combate allí y cómo se combate aquí, desde dentro. Bueno, allí es relativamente más fácil porque es, como he dicho, una guerra más, aunque sea una guerra híbrida y una guerra simétrica, es una guerra más convencional que la que tenemos lógicamente aquí. Desde luego hay que destruir el Estado Islámico en Irak y en Siria. La razón, o sea, la mitad por lo menos de los terroristas habían estado en Siria, habían viajado y han vuelto. Si pierden la existencia del califato, del lugar de referencia al que ir, o por lo menos en el nombre del cual matar, perderían mucho. No perderían todo, porque Al-Qaeda estaba realizando las mismas acciones y estaba radicalizando gente sin idea de tener un califato, pero desde luego ayudaría a destruir el Estado Islámico muchísimo. El problema, Francia está hablando de ello y está bombardeando, ha bombardeado... ¿Pero habría que ir sobre el terreno? Claro, es que los bombardeos no bastan. Pero aún así Francia, por mucho que bombardee, hay que aliarse. Ya está hablando de aliarse con Rusia, pero no quiere saber nada de Assad, con lo cual ya empezamos mal. Y en cuanto a poner botas sobre el terreno, no son nuestras, ya hay botas. Bruno, perdona, sí. O sea, es decir, que si hay que derrotar al Estado Islámico, lo que convendría es que, en este caso Francia, que es de quien estamos hablando, se aliase con Rusia, aunque sea también estar aliado con al-Assad. De hecho, ya lo ha aceptado. Es decir, el gobierno francés, las declaraciones de Hollande ahora en el Parlamento, etc., están yendo por ese sentido, y de Manuel Valls, de, ¿por qué no una alianza con Rusia? El problema es que siguen por ahora diciendo Rusia sí, Assad no, cuando es el ejército sirio el que está haciendo frente sobre el terreno. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que también hay una forma de verlo, y es que Hollande no puede de repente dar 180 grados a su política y decir ahora sí Rusia, ahora sí Assad. Digo sí a Rusia, pero me mantengo digno poco a poco. Y digo no a Assad. Y dentro de unos días, unas semanas, nos podemos encontrar que a lo mejor ya por fin tenemos una coalición en la que esté involucrado ya los sectores del Líbano, Siria, el gobierno legítimo de Siria, Irán, Irak, Rusia y todo Occidente para vencer. Y ahí no tendríamos que meter botas en el terreno, por lo menos en la parte siria, ya están los que tienen que estar. Bruno, eso respecto allí, pero respecto aquí, respecto a estos terroristas que están absolutamente infiltrados en nuestra sociedad, pasan inadvertidos, tienen nuestras costumbres, nos conocen perfectamente. ¿Cómo se combate eso? Porque esta tarde, en su comparecencia en la Asamblea Francesa, Hollande ha llegado a plantearse retirar la nacionalidad a aquellos franceses que cometan atentados, a no dejarles retornar. ¿Pero eso es posible, no es posible? Sí, la medida de retirar la nacionalidad solo se puede hacer a los dobles nacionales, porque al que no tiene doble nacionalidad le quitas el pasaporte y ¿dónde le envías? No nos lo puede enviar a nosotros ni a los belgas, no tiene nacionalidad. Con lo cual, eso se puede hacer y está previsto en las leyes francesas a los dobles nacionales. De hecho, ya se ha hecho. Desde el año 90 creo que llevan ya 20 y tantos pérdidas de nacionalidad. Y se puede hacer y se puede incrementar, que es lo que están diciendo. El problema es aquellos que no tienen doble nacionalidad, que han nacido en Francia y son franceses. Entonces, ¿qué solución hay para estos casos? Es muy difícil porque, como bien he dicho, el problema lo tenemos dentro. Lo tiene mucho más fácil países del este de Europa, donde apenas tienen este tipo de población, este tipo de inmigración. Serbia, Croacia, Eslovaquia, Hungría. Lo tienen bastante más fácil para... Ya lo hacían, pero hacerlo ahora mucho más, tener un control para que dentro de 20 años no estén en nuestra situación. Nosotros, sí, policialmente se pueden hacer, hay 1000, que no vamos ahora a desarrollar, pero sí. Hay 1000 cosas que se pueden hacer, 1000 medidas policiales, 1000 medidas internacionales, como aplicar los controles de Schengen que se están haciendo, que Frontex y las fronteras exteriores realmente no sean un coladero, control de armas, medidas antirregalización, encerrar a los imanes, a los radicales contra Internet, pero al final, con tanta población que hay, que tiene una tasa de natalidad mucho mayor que la nuestra, y los que seguimos aceptando en las diversas crisis que van sucediéndose cada X años, creo personalmente que la guerra está perdida. Bueno, Bruno, pues esperemos que no tenga razón, desde luego. Ojalá no tenga razón. Nos hemos quedado sin tiempo, se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero las ampliaremos, por supuesto, la semana que viene, el lunes, en El Mundo en Guerra. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti.